Bien, chicos, esta es clase de aminas. Hoy vamos a ver todos los que son compuestos nitrogenados y sus derivados. De acá lo que me interesa es que veamos las propiedades principales de lo que son las aminas. Y una vez viendo las propiedades, vamos a ver las reacciones más comunes que se trabajan en este tipo de compuestos. Las aminas son compuestos que tienen un grupo funcional amino, bien, donde nosotros vamos a tener un compuesto de nitrógeno. Este compuesto de nitrógeno tiene la particularidad de tener un par de electrones libres, que este par de electrones libres aporta basicidad a este tipo de compuestos. Es decir, no estamos hablando de compuestos ácidos, sino que estamos hablando de compuestos básicos. Bien, cuando nosotros hablamos de basicidad, siempre lo que hacemos es tomar al compuesto y lo vamos a enfrentar a un ácido, donde el movimiento de electrones siempre se grafica desde el par de electrones del nitrógeno, tomando a un hidrógeno de un ácido y el ácido se lleva el par de electrones. Acá vamos a tener un equilibrio ácido-base y lo que vamos a tener es un compuesto protonado o una amina protonada más el ácido o la base conjugada correspondiente al ácido. Estos compuestos protonados de las aminas van a ser compuestos de amonio o también la vamos a llamar en algún momento sales de amonio. Como estamos hablando de basicidad, acá vamos a hablar de un equilibrio donde vamos a tener un Kb. Este Kb me va a representar la fuerza de la basicidad de este compuesto. Y recuerden que, al igual que el pKa, nosotros podemos hablar de pKb haciendo menos logaritmo de la constante básica para este tipo de compuestos. De acá, siempre la misma regla. Si yo tengo un menor Kb, voy a tener un mayor pKb y por lo tanto una baja basicidad. Y si tengo un mayor Kb, voy a tener un menor pKb, por lo tanto voy a tener una elevada basicidad. Esto hablando en cuestiones de propiedades sencillas. También podemos hablar de las aminas como compuestos del tipo sp3. La presencia de ese par de electrones disponible en el nitrógeno me forma compuestos de este tipo. El más sencillo es el amoníaco, donde yo tengo un nitrógeno unido a 3 hidrógenos y también tengo una nube electrónica con el par de electrones ubicado en esa nube. Si ustedes se fijan, tenemos la misma estructura que el compuesto orgánico más sencillo, que es el metano. Por lo tanto, también podemos hablar de una hibridación sp3 en este tipo de compuestos. También podemos hablar de la clasificación de las aminas. Cuando hablamos de clasificación, generalmente hablamos de la cantidad de sustituyentes que pueden estar unidos a un nitrógeno. Que, por ejemplo, en esta amina que yo tengo acá, es la metilamina. Vemos un solo carbono unido a el nitrógeno directamente, entonces estamos hablando de una amina primaria. En este caso la nomenclatura va a ser solamente nombrar el sustituyente porque no hay ningún problema. Pero también tengo, por ejemplo, otro tipo de sustituyentes, o mejor dicho, otro número de sustituyentes, como por ejemplo en esta amina que tengo acá. Esta amina se llama dimetilamina porque tengo dos sustituyentes metilos, o también se puede llamar NN-dimetilamina.
En este caso estamos hablando de una amina secundaria. Por último, también podemos tener aminas terciarias, donde vamos a seguir también con la misma lógica. Un nitrógeno con 3 sustituyentes y un par de electrones disponibles. En este caso estaríamos hablando de una trimetilamina. Y también podríamos, si quisiéramos, usar la nomenclatura N, indicando que cada N me está diciendo que los sustituyentes están unidos directamente al átomo central, que en este caso es el nitrógeno. Trimetilamina. Si hablamos un poco también de propiedades, podemos hacer un resumen en que las aminas van a presentar hibridación sp3, como les expliqué hace un ratito, y algo muy importante también de esta característica, o digamos de las propiedades de las aminas, es que son ópticamente inactivas. Cuando yo tengo una amina, puedo intercambiar cada uno de estos hidrógenos por un sustituyente distinto. Es decir, puedo tener R, nitrógeno, por acá por ejemplo, R', R2' y un par de electrones disponibles. Esto ya me está haciendo que este nitrógeno sea un nitrógeno quiral. Por lo tanto, deberíamos tener actividad óptica. ¿Cuál es el tema? Esta presencia o esta nube electrónica que nosotros tenemos acá hace que el nitrógeno pueda intercambiar fácilmente de estructuras. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros vamos a tener el nitrógeno con sus 3 sustituyentes y el par de electrones ubicado de una manera. Esto gira, esta nube de electrones se va a ubicar de la manera que sea más cómoda para este tipo de compuestos. ¿Cuál es el tema? Que en un momento dado el nitrógeno puede llegar a ser planar con la nube de electrones en un lado o en otro del plano, en un estado de transición, adquiriendo una hibridación sp2. Es decir, nosotros arrancamos en sp3, pasamos sp2 y ahora lo que tenemos es a la nube electrónica del otro lado, con sus 3 radicales del otro lado, y volvemos a la hibridación sp3. Este equilibrio se da muy rápido, lo que podemos decir que directamente las aminas existen en una u otra configuración. Estas formas son enantiómeros, o decir, imágenes especulares o superponibles en este caso. ¿Y cuál es el problema? Como yo voy a tener 50% de una configuración, por ejemplo R, y 50% de la configuración S, esto me daba lugar a lo que nosotros conocemos como mezcla racémica. Y estas mezclas siempre resultan ópticamente inactivas. Entonces, siempre que les pregunten si una amina es ópticamente activa, ustedes tienen que decir que no, y esta es la justificación. También podemos hablar de formación de puentes de hidrógeno. Recuerden que tenemos puentes de hidrógeno en compuestos como oxígeno-hidrógeno, flúor-hidrógeno, azufre-hidrógeno y por último nitrógeno-hidrógeno, que es el caso que a nosotros nos interesa. ¿Y cómo se da? Como siempre lo hemos visto. Es decir, nosotros tenemos un nitrógeno unido a un hidrógeno. Esto a mí me va a dar densidad negativa en el nitrógeno, densidad positiva, por lo que un hidrógeno se va a orientar hacia el nitrógeno de otra amina y así sucesivamente formando distintos puentes de hidrógeno. ¿Bien? Y por último, lo que vimos recién, el tema de basicidad. Bien, una de las primeras reacciones de síntesis o de formación de aminas que vamos a ver es la síntesis por alquilación directa.
la alquilación directa siempre se hace por mecanismo SN2. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, un bromuro de propilo y lo que vamos a hacer es sintetizar propilamina, en este caso. Vamos a hacerlo cortito porque es un mecanismo SN2 sencillo. Nosotros lo que hacemos es, en el momento que hacemos la salida del grupo saliente, el amoníaco va a actuar como nucleófilo con su par de electrones atacando al carbono donde tengo el sustituyente saliente. Voy a tener todo el estado de transición, que eso se los dejo para ustedes, y lo que voy a tener al final es la amina más el hidrógeno bromo. Si bien yo pongo acá arriba bromuro de amonio, es uno de los mecanismos que también se puede utilizar. Se puede usar con una sola molécula de amoníaco o con dos moléculas de amoníaco. Acá es indistinto, siempre y cuando lleguemos al producto principal, que en este caso es la amina. De acá también que podemos rescatar. Esta amina que yo formo también va a tener un par de electrones disponibles. Lo que podemos también tomarla como si fuera un nuevo nucleófilo. Por lo que si yo tengo de nuevo, por ejemplo, el bromuro de propilo y ahora uso mi producto recién formado como nucleófilo, puedo volver a sintetizar otra amina. Es decir, puedo hacer que el bromo se lleve el par de electrones y la amina ataque al carbono donde se produce la salida del grupo saliente. Voy a tener de nuevo el estado de transición y ahora lo que voy a tener es una amina que va a ser esta amina que voy a tener acá. En este caso estaremos hablando de una amina secundaria. Y así, si yo quisiera, podría volver a sintetizar otra amina más hasta tener una amina terciaria o incluso una amina totalmente sustituida. Esto va a depender de los requisitos del ejercicio que ustedes les piden. Otro mecanismo también que podemos utilizar para la síntesis de aminas es la reducción de nitrilos. Cuando nosotros hablamos de nitrilos, hablamos de compuestos que tienen carbono nitrógeno como grupo funcional o también lo pueden llegar a conocer como grupo cianuro. ¿Esto cómo se obtiene? Generalmente se hace una sustitución nucleofílica bimolecular, una SN2, donde puedo tener, por ejemplo, un bromuro de metilo, lo hago reaccionar con cianuro de sodio y lo que voy a obtener ahora es cianometano, que es este compuesto que está acá, más bromuro de sodio. En este caso, acá tengo el nitrilo, cianometano. Ahora, para llegar a una amina, lo que vamos a hacer es una reducción con hidruro de aluminio y litio. Recuerden que el otro reductor que tenemos, que es borhidruro de sodio, solo es específico para aldehídos y cetonas. Entonces lo que tenemos ahora es el cianometano, acá el carbono con un triple enlace al nitrógeno, y vamos a hacerlo reaccionar primero con hidruro de aluminio y litio, en éter generalmente, vamos a escribirlo un poquito mejor, ahí, en éter, y luego se hace una posterior hidrólisis en medio ácido. Lo que vamos a tener acá es una reducción tanto al carbono como al nitrógeno del cianuro. Acá lo que vamos a hacer es agregar hidrógenos tanto a este carbono como a este nitrógeno hasta llegar a enlaces simples. Entonces lo que vamos a tener ahora es algo parecido a esto, CH2, NH2. Es decir, teníamos cianometano y ahora llegamos a una etilamina. Este proceso lo podemos hacer con cualquier tipo de cianuros y siempre y cuando teniendo la precaución de que el producto que vamos a llegar es una amina primaria en el caso de este tipo de halogenaciones, de cianuraciones, pero
nosotros también, si quisiéramos, podríamos tener algún sustrato como esto y llegar, por ejemplo, a una mina secundaria también, o lo que ustedes quieran. Esto va a depender siempre del el ejercicio o lo que les pidan en algún final. Otras dos reacciones que también son bastante cortitas y son bastante concisas, que no llevan mecanismo, son la reducción de ácidas y la reducción de amidas. En el caso de la reducción de las ácidas, nosotros lo que vamos a tener en un principio es la formación del ácida. Es decir, por ejemplo, vamos a tener un aloalcano y lo vamos a hacer reaccionar con ácida de sodio, que es un compuesto, en vez de tener 2 nitrógenos, tiene 3. Lo que vamos a hacer acá es una sustitución vía SN2 y vamos a llegar a esta ácida que tenemos acá. Por último, el paso, como bien dice el título de la síntesis, es una reducción, por lo que vamos a usar de nuevo, como en el paso anterior, hidruro de aluminio y litio en éter para después hacer una hidrólisis en medio ácido. Y a lo que vamos a llegar es a la amina correspondiente. Luego, si esta amina nosotros la queremos usar como un nucleófilo para distintas sustituciones, podemos hacerlo. Y por último, en el caso de las reducciones sencillas, vamos a tener la reducción de las amidas. Cuando nosotros tenemos amidas, estamos hablando de un grupo carbonilo y un grupo amino juntos en un enlace simple. Generalmente las amidas la vamos a ver más adelante cuando veamos proteínas y veamos lo que es unión peptídica, pero mientras pueden reconocer el grupo funcional, a mí me basta y me sobra. De nuevo, como es una reducción de hidruro de aluminio y litio, nosotros lo que vamos a tener es una amida, cualquiera, la que más les guste, y vamos a hacer nuevamente una reducción con hidruro de aluminio y litio en éter para después hacer una hidrólisis también en medio ácido, y lo que vamos a llegar es una amina primaria, porque en este caso estamos hablando de una amida que es un grupo funcional terminal generalmente. En el caso de los péptidos o en el caso de los aminoácidos ya vamos a ver que es distinto, pero no me interesa mucho, me interesa más que nada que sepan que vamos a llegar a una amina primaria en este caso, y de nuevo también si yo quisiera usar esta amina como un nucleófilo para distintas sustituciones, lo puedo hacer también. Vamos ahora con lo que sería la síntesis de Gabriel, que acá se me asustan a veces, pero la verdad que asusta nada más por el compuesto que se usa, pero es bastante sencillo el mecanismo que se tiene que utilizar. Bien, la idea de Gabriel es poder llegar a sintetizar aminas primarias sin llegar a tener productos de aminas secundarias o aminas terciarias, como en el caso de las SN2. Bien, Gabriel parte de un compuesto al que nosotros vamos a llamar ácido benceno dicarboxílico. A ver si la tabletita me ayuda. Ahí. Vamos a tener este ácido y lo que vamos a hacer en un principio es hacerlo reaccionar con amoníaco en caliente, es decir, usando calor. ¿Cuál es la idea? Cuando yo hago reaccionar amoníaco, lo que voy a sintetizar acá es eftalimida, que eftalimida va a ser nuestro compuesto principal para poder sintetizar la amina. Lo que yo voy a tener es un anillo, vamos a dibujarlo un poquito más abajo porque no me va a dar el espacio, ahí. Voy a tener un anillo donde voy a tener un doble enlace con un oxígeno por acá, un doble enlace con un oxígeno por acá, y acá voy a tener una unión nitrógeno-hidrógeno. Vamos a pintarlo con otro color así se distingue mejor, nitrógeno-hidrógeno, y acá el anillo benceno.
Este compuesto que yo tengo acá se llama estalimida. Una vez que yo tengo este compuesto, lo que vamos a hacer ahora es un equilibrio ácido base, más en realidad un equilibrio medio básico, utilizando hidróxido de sodio. ¿Cuál es la idea? Que utilizando hidróxido de sodio, yo pueda, con el par de electrones del oxígeno, llevarme ese hidrógeno. No me interesa tanto por ahí el remanente de productos laterales, sino lo que va pasando en el compuesto principal. Una vez que yo tengo ese equilibrio, lo que voy a llegar ahora es a la estalimida activada, que se suele llamar, que es teniendo el nitrógeno con una carga negativa. Esta carga negativa a mí me va a permitir hacer el paso crucial, si lo queremos ver, que es haciéndolo reaccionar con un compuesto o un aloalcano. Vamos a poner acá aloalcano y acá puede ser cualquier aloalcano que a ustedes se les ocurra, por lo que le vamos a poner R y por ejemplo una sal de yodo, puede ser, un aloalcano de yodo. ¿Cuál es la idea? El ataque siempre va a ser desde el par de electrones hacia la cadena R y el halógeno se va a llevar el par de electrones. Una vez que nosotros tenemos ese ataque producido, lo que vamos a tener ahora es el anillo de estalimida con los dobles enlaces del oxígeno, el nitrógeno y acá va a estar unida la cadena R. ¿Bien? Por último, y el paso final, es hacer una hidrólisis en medio básico utilizando hidróxido de sodio, agua y calor. Lo que va a pasar acá es que este enlace nitrógeno-hidrógeno, nitrógeno-carbono vendría a ser el de la cadena R, se va a romper, pero mejor dicho no por ese lado, sino acá. Se va a romper acá, es decir, se va a separar del anillo. Y lo que yo voy a tener ahora es el anillo de estalimida, o mejor dicho, el anillo ya de ácido benceno dicarboxílico, que es el que llegamos a un principio con una carga negativa, más la amina primaria. Y acá tenemos el producto principal. ¿Bien? Estos dos hidrógenos, que les voy a pintar acá, salen de la ruptura de este enlace y de este enlace, cuando se utiliza agua para poder hacer el hidrólisis. ¿Bien? Acá no hay tanto mecanismo, no es tan importante que sepan qué va pasando en cada uno de los pasos, sino que lo importante es utilizar amoníaco en el primer paso para formar la estalimida, usar medio básico para activar la estalimida, trabajar con un aloalcano para hacer la unión de la cadena R al anillo de estalimida y después haciendo una hidrólisis en medio básico vamos a regenerar el ácido benceno dicarboxílico, vamos a poner acá regeneración, y acá vamos a tener el producto principal. Recuerden que la ventaja de Gabriel es poder sintetizar aminas primarias sin tener la necesidad de tener que trabajar con aminas secundarias o terciarias. Bien, otra de los mecanismos que lleva un poquito más de pasos para la formación de aminas es la llamada aminación reductiva. La idea es que nosotros partamos de aldehídos o cetonas, en este caso lo voy a hacer a partir de un aldehído, puede ser cualquiera de los dos, y que usemos en un primer paso una aminación haciendo una reacción con amoníaco. Acá la idea es eliminar una molécula de agua y a lo que vamos a llegar es a la formación de una imina. Recuerden que una imina es un carbono unido a un doble enlace con un
nitrógeno, hidrógeno. Bien, una vez nosotros llegamos a la imina, lo que tenemos que hacer, vamos a escribirla acá abajo, es la llamada o el llamado paso de reducción. En este caso, a la imina nosotros la podemos reducir de la forma que nosotros quisiéramos. Podríamos usar, por ejemplo, el mecanismo que venimos usando de hidruro de aluminio y litio en éter, para después usar una hidrólisis en medio ácido, o también lo que vamos a usar en este caso, que en cualquiera de los dos vamos a llegar al mismo producto, vamos a hacerlo ahí, es la hidrogenación utilizando níquel. ¿Qué es la hidrogenación de las primeras reacciones que vimos en el caso de los alcanos? La idea es que nosotros lleguemos a este tipo de compuesto: CH3, CH2, carbono, hidrógeno 2 y el grupo amino. Es decir, llegamos en este caso, porque partimos de un aldehído, a una amina primaria. De haber tenido una cetona, podríamos haber llegado a una amina secundaria, o dependiendo del compuesto que nosotros hayamos tenido. Un segundo ejemplo que también podemos hacer es en el caso también de compuestos cíclicos. Por ejemplo, podemos tener la formación de este compuesto que está acá. Vamos a tener una ciclohexanona, donde nosotros vamos a hacer una aminación primero, y vamos a tener la imina formada. Voy a cambiarlo de lugar nada más por una cuestión de espacios, donde yo voy a tener este tipo de compuesto. Y acá tengo que eliminar una molécula de agua. Para llegar a la amina que yo quisiera, voy a usar en este caso hidrógeno en níquel y voy a llegar ahora a la amina primaria. Fíjense que si yo utilizo este tipo de compuestos, no se produce la apertura del ciclo, es decir, sigo conservando la función cicloalcano, en este caso una cicloamina, sin ruptura del anillo. Pueden encontrarlo también con cianuro o hidruro de boro y sodio cianurado, que es un compuesto medio raro también, pero les dejo también el mecanismo por acá. En este caso, cuando uso boro hidruro de sodio cianurado o ciano boro hidruro de sodio, sí, yo sé que les estoy mareando por ahí un poco con los nombres, es la idea, por ejemplo, partamos desde el mismo anillo que teníamos recién. Vamos a tener la hexanona, la ciclohexanona, y, por ejemplo, voy a hacer una aminometilación. Es decir, en vez de tener amoníaco, voy a metilar, por ejemplo, o agregar una cadena R cualquiera. Entonces, ahora lo que voy a tener es, elimino la molécula de agua y voy a tener ahora el doble enlace con el nitrógeno, pero en vez de tener un hidrógeno, voy a tener el grupo metilo. Es decir, también me sirve para la metilación o la formación de aminas sustituidas. Entonces acá ahora lo que voy a usar, en vez de el hidrógeno níquel, voy a hacer la reducción con borohidruro o cianoborohidruro de sodio, que es este que está acá, en medio etanol. ¿Bien? Es decir, es muy parecido al borohidruro de sodio, nada más que ahora tenemos un grupo funcional ciano al final. ¿Cuál es la idea? Esto me va a reducir únicamente la imina a amina. Es decir, acá no voy a tener ruptura de enlaces ni nada, sino lo que voy a llegar acá es a la formación de este compuesto que tengo acá. Bien, entonces tengo acá en este caso una amina secundaria. Bien. Bien, una de las últimas reacciones que vamos a ver son las reacciones de eliminación de Hofmann, y
acá la idea es poder llegar de una amina a un alqueno. Y siempre vamos a tener que este mecanismo se va a producir a través de una eliminación E2 y va a seguir una regioselectividad anti. Es decir, siempre vamos a llegar a la amina menos sustituida. ¿Cuál es la idea? Lo primero que se hace es una metilación exhaustiva o un exceso de metilación usando yodo metano como reactivo. Vamos a escribirlo un poquito mejor. Y siempre vamos a tenerlo en exceso. ¿Cuál es la idea? Que el yodo metano actúe metilando al grupo amino que yo quiero eliminar. Lo que voy a obtener es el nitrógeno con 3 metilos con una carga positiva sobre el nitrógeno. Bien, la idea acá es que yo si quiero también puedo poner el yodo ahí estabilizando cargas, pero lo principal es que yo tenga el nitrógeno totalmente metilado. Una vez esté totalmente metilado, lo que voy a hacer ahora es una reacción con óxido de plata y agua para formar una sal de amonio o que quede en estado acuoso. ¿Cuál es la idea? Acá vamos a reemplazar el yodo que estaba estabilizando cargas, vamos a poner un 3 ahí, por un oxidrilo. Esto carga positiva y el oxidrilo con carga negativa. Acá voy a tener como producto lateral yoduro de plata. Y acá viene el paso principal. Vamos a escribirlo acá abajo. Una vez yo tengo la amina totalmente metilada, vamos a ver ahí, con la carga positiva, el hecho de ya tener ahora un oxidrilo, vamos a escribirlo de este lado, a mí me va a permitir hacer el paso crucial, que es el paso de la eliminación. Como estoy buscando la amina menos sustituida, yo voy a eliminar el hidrógeno que estoy dibujando acá en azul, porque si eliminara el hidrógeno que yo estoy dibujando acá en rojo, estaría llegando al producto más sustituido o más estable. Pero en el caso de Hofmann, siempre llegamos al producto menos estable y es lo que nosotros buscamos en este tipo de reacciones. ¿Cuál es la idea? Es, una vez que sale el grupo saliente por cuestiones de electronegatividad, el oxidrilo va a atacar al hidrógeno y el hidrógeno se va con el oxidrilo y el par de electrones viene y me forma un doble enlace. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy eliminando? Es todo este grupo acá, que es la amina trisustituida con un par de electrones, una molécula de agua y el producto principal, que va a ser este alqueno, que es el único producto que se va a formar. Es decir, la amina más sustituida no se forma. Es decir, que este es únicamente el alqueno que voy a formar. Bien, siempre tengan en cuenta que voy a decir la selectividad anti. Nunca voy a llegar a un producto Markov-Nikov. Bien, esto es lo último que vamos a ver. Cualquier duda o cualquier consulta, saben que me pueden escribir, y si hace falta alguna otra fracción más, la vemos en la próxima clase. Saludos.